Nosotros aquí no vamos a comer asado, pero sí vamos a hacer que nuestra memoria coma lo que justamente cuando uno usa la memoria ayuda a que la forma de pensar se estimule a hacerlo de una manera correcta. Vamos a comer en nuestra memoria, no en realidad, en nuestra memoria, el recuerdo de que hubo una carne que se ofreció como si fuera un holocausto. Hubo un ser humano que se ofreció en carne, como si fuera un holocausto para Dios. Ese ser humano se llama Yeshua y es el ungido. Él es el ungido de Dios. No hay otro. Ya vino y solo hay que esperarlo porque regresará por nosotros. Pero para eso vamos a aceptar que lo que hay que traer de ofrenda, ya que no tenemos el templo, al menos tiene que ser un símbolo de lo que yo creo o lo que le creo a Dios. Creo en Dios y le creo que Él a mí me eligió para sacrificar el ego y ofrecerme en el poder del servicio. Solo eso garantiza que yo sea un líder, por lo cual estoy aquí. Por si usted no lo sabe, todo ser humano nació para influenciar. Lo voy a decir de nuevo. Todo ser humano, bueno, si quiere repita, todo ser humano nació para influenciar. Eso significa que todos estamos llamados a ejercer liderazgo. Pasa que ustedes desde chiquito le borran eso que usted acaba de repetir, para que siempre esperamos un liderazgo, siempre esperemos un liderazgo exterior. Es decir, el Mesías, no Yeshua, el Mesías político, el Mesías religioso, alguien que es un gurú, un iluminado que lo consiguió al éxito como yo no lo conseguí. Y seguramente ese cuando me toque, me hable, me invite a su casa, me ore, me ponga en el equipo político, no sé, ese de afuera, ese líder que he escogido, seguramente ese me va a hacer sentir con propósito. Pues bien, en esta fiesta, una de las cosas que pasa, y esto está en Bat Midbar, ustedes no sé si se acuerdan cuando leíamos o estudiamos el libro de Números, en el capítulo 29, del 12 al 40, aparecen todos los sacrificios que hay que hacer toda la semana. Números, Bat Midbar, 29, 12 al 40. Mientras usted lo busca, yo sigo con el discurso y la pedagogía. Me permite seguir con la pedagogía en el nombre del Espíritu Santo. Decía que en todos y cada uno de los días que dura la fiesta de enramada, un total de 7 días, mientras estaban los israelitas allí en Jerusalén bajo la enramada, se tenían que asegurar que el sacerdocio por todo el pueblo diera cada día esa cantidad de animales, que son los mismos animales, que consisten en 3 tipos de bestias. Diga detrás de mí becerro, diga conmigo cordero y ahora diga macho cabrío. Los 3 son símbolos de algo que está en el alma del hombre, en cualquier psique, es decir, en cualquier psicología humana, de cualquier cultura, de cualquier nación, existe un llamado al servicio. Eso está representado en el becerro, o toro chico, un toro joven. Es mi llamado. Dios te hizo nacer para escuchar su voz. Lo dijo aquí una y creo que 2 veces los que estaban en la representación que nos precedió o que abrió esta celebración. El toro chico, becerro, significa que naciste para servir. Por eso el que no sirve, no sirve. Es un cliché, pero lleno de profundidad. Pero allí aparece, ¿cuántos corderos? Y 7 es número de plenitud de dones. Naciste para servir y no tienes excusa. Eres talentoso, eres talentosa. Tienes aptitudes para el servicio. Pero necesitas matar el ego. Por eso los corderos se sacrificaban. Porque tus aptitudes no van a salir si no cambias tu actitud mental. Puedes tener 12 años y vas a tener mucha ventaja si me captas en lo que estoy enseñando. Puedes tener 60 o más de 60 que hay algunos, y te puedo asegurar que no importa, cambias la manera de pensar y cambia tu forma de vivir. Y es entonces cuando tu llamado a servir a través de tus talentos te convierte en alguien de influencia. El macho cabrío simbolizaba el liderazgo,
la influencia, el que con esos cuernos se encarga de cuidar el entorno por el cual se cree se lo ha asignado y se lo mira como líder. Entonces, en pocas palabras, tu ofrenda no puede venir porque hay un sobre que coges y te entregan al principio desde la actitud de un inservible. La gente inservible son la gente egocéntrica, el que siempre se la sabe más que cualquier líder que los está sirviendo. Me enteré por ahí que enseguida empiezan esos amantes del dinero. ¿Y por qué tienen que saber? ¿Por qué tengo que tener un sobre para entregar la ofrenda a Dios? Si Dios sabe mi corazón, claro que Dios sabe tu corazón. Y por eso te he puesto en esta tierra para que tu corazón se note por tus acciones. Los hombres no podemos saber tu corazón si no vemos tus acciones. Pero cuando sales con toda esa forma de hablar, tan alta, pero sin nada de altruismo, se denota lo inservible que sos. Pero en Israel nadie es inservible. Todos somos llamados a ser servidores, porque este mundo necesita de nuestro propósito. Los talentos no son para que con tu sueño vayas de última Got Talent en este tiempo donde los jueces son malísimos y te hagan ganar la lluvia de dorado porque, no sé, sabes silbar como un canario. El mejor juez viene pronto a juzgar la tierra. El mejor de los tribunales se va a abrir cuando vos estés traspasando tiempo-espacio en dimensiones que, si no me crees a mí y a las escrituras que yo explico, al menos créele a Hollywood, ya que está tan mentalizado con Hollywood. La película Enterprise, si bien es larga, habla de lo que pasa en las dimensiones donde vos y yo vamos a estar cuando estemos transformados. Por lo tanto, vamos a traer nuestra ofrenda de Sukkot. Sí, pero fue Shabbat. Yo tengo dos, tengo Shabbat y Sukkot. Traerlas juntas. Pero cuando Shabbat queda envuelto en Sukkot, a la larga es el mismo llamado. No naciste para ser servido. Especialmente si dices creer en Yeshua, no naciste para ser servido. Aquí hay hermanos que todavía quieren ser servidos. Les gusta que en sus grupos uvas les insistan, dale, Isaac, portate bien. Usted se ríe, pero hay grupos UVA, y no de la edad de Isaac, donde los hermanos les gusta que los envuelvan. Dale, pórtate bien. Dale, hacelo bien. Decidí bien. Y si el buen Dios no puede hacer que una persona decida bien, un grupo UVA menos. Pero esa es la gente inservible, el egocéntrico. El que teniendo talento se va a morir y va a ir a la zona donde todos los talentos quedan para siempre abortados. Los seres humanos le han llamado cementerio. Quiere ver gente con propósito abortado y talentos no ejercidos, vaya al cementerio. No, es que pasa que mi trabajo no me dio, mi jefe no me dio permiso. Y el jefe es el que responde al jefe del gerente regional, del gerente zonal, del gerente regional sudamericano, del gerente internacional. Que ninguno de esos gerentes le importa un carajo cómo te llamas y si ese día vas a guardar Yom Kippur. Directamente ese jefesucho te dijo no. Decirle, listo, yo mañana falto igual. No le tengas miedo al hombre, porque ese jefe sucho, más el gerente regional, y el dueño de la empresa donde trabajas, que es internacional, van a estar en el lago de fuego. Pero vos en el tribunal de Cristo vas a aparecer como un tiznado. Lean 1 Corintios, dice, algunos serán salvos como el que se salva de un incendio. ¿Ha visto la gente que se salva de un incendio? Tiznado, arrastrado, ampolladito. Así vas a aparecer vos. Entonces hoy es el tiempo de entender que las fiestas de Dios nos hacen cambiar nuestra manera de pensar. Y para nosotros no existen jefesuchos, gerentuchos y dueños de todo lo que en realidad le robaron a Dios. Nosotros estamos convencidos que el que nace en esta tierra es y perdón, dejen de usar clichés míos. Qué lindo que hace 42 años naciste para ser respuesta a las naciones. Y el tipo tiene 42 años cumplidos y le queda más para parar las patas que para seguir caminando. Y no ha hecho nada. Y siguen ahí. Claro, ya no dice feliz cumpleaños, pero dicen entonces no usen mis clichés para la estupidez astrológica de ustedes. Qué bueno que hace 27 años Dios te hizo nacer como una respuesta a las naciones. 27 años y tiene que depender si el jefesucho le dice al gerentucho si le permite celebrar alguna fiesta del Señor. Ay, pero naciste respuesta a las naciones. Y las naciones no saben quién es ese tipo. Es hora de que las naciones sepan, jugándotela por tu llamado a servir, sacrificando el ego y siendo como un cordero. Fíjese que era cordero lo que había que entregar y no carneros. Eran corderos, gente que suavemente se entrega al Señor, suavemente le permite a Dios un trato. Esto que está acá no sirve, es ego. Está abajo de esta caparazón es el héroe que yo hice nacer en este mundo. Usted no escucha esto y solo vive de cliché, va a terminar con el psiquiatra más famoso de Mendoza
dándole de por vida remedios psiquiátricos. Usted me escucha a mí y no va a dejar de agradecérmelo, porque va a conocer al psiquiatra que me trata a mí desde mis 17 años. Ahí tengo sus letras de nombre, Yud, He, Vav, Hei. Psiquiatra como él no he encontrado. Las dosis que él da para darme vuelta son impresionantes. 7 unciones en la unción del Espíritu Santo. Así que vamos a traer la ofrenda y nos vamos a acordar de esto. Diga conmigo, servicio más sacrificio igual a liderazgo. Es decir, igual a cobertura. Sos vos el agente de protección y provisión para tus parientes, para tus amigos. No te calles. Voy a leer un pensamiento de Tyrone Edwards. Recuerda que los pensamientos siempre te conducen a tus propósitos. Tus propósitos te llevarán a tus acciones. Tus acciones te harán ser un ser humano con hábitos. Tus hábitos contribuirán a la manifestación de tu carácter y tu carácter determinará por tus decisiones tu destino. Eso es lo que quiero que hagas con leer Números 29. Todos los días lee, segundo día, tercer día, esas ofrendas. Vas a notar que es lo mismo. Es como, ¿por qué se repite lo mismo? Porque en estos 7 días Dios te quiere en un nuevo ciclo. El ciclo de las cosas nuevas. El ciclo de tu mejor temporada. Así que primero vamos a traer la ofrenda, luego nos vamos a lavar las manos y luego vamos a comer el pan. Pero las manos las vamos a lavar previa exhortación mía, porque estamos terminando el libro de los Hebreos y ahí empieza una exhortación. Ya te vengo exhortando a la apatía. Pues bien, los apáticos ya no están entre nosotros. Entonces voy a exhortar a tu esencia de hijo. Voy a exhortar a tu alma para ver cómo estás con el tema de la fe. También les va a servir a los nuevos, quédense tranquilos. Son los que más se van a sentir hoy confrontados, ofendidos, enojados. Y si sale así de aquí, usted que está por primera vez o segunda vez, háganmelo saber porque me voy a sentir muy bien. Voy a darle gracias al Señor que logré mi servicio, hacer que su ego quede desenmascarado. Nos venimos entonces diciendo, viene nuestra mejor temporada. Hebreos capítulo 11. El libro de Hebreos, no sé a ustedes, a mí me abrió el corazón a mayor esperanza y en ella mayor luz. De verdad se los digo, feliz estoy de estar hoy con ustedes viendo que el Señor hará maravillas entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, no sé si alguien puede ser voluntario para leernos todo el capítulo. Obviamente alguien que sabe que tiene el talento, por voluntarios hay muchos y lo sé, pero el talento de poder llevarnos con ese talento de la lectura a entender esta parte de la carta que lamentablemente en el cristianismo se ha usado mucho y de muchas maneras. ¿Quién se ofrece para leer Hebreos 11? Bien, tengo ahí a Juan, ¿me permitís que elija a Elías? Elías, pase por favor. Véngase acá al púlpito, así de paso yo traslado mi máquina hacia el escritorio y con toda esa expresión del talento de la lectura, llévenos a leer Hebreos 11, que es todo un panorama de gente de fe, ¿sí? Todo 11 y vamos a llegar hasta incluso el versículo 39, es el capítulo entero. Quizás sirva, no sé si a usted le parece bien, ya que vi a Juan con la mano alzada, venir a que, por ejemplo, usted lee, supóngase, no se tiene separado como yo, no. Bueno, pero ustedes pueden, por ejemplo, usted ahí tiene eso. Entonces, Juan que lea, desde ahí más o menos ustedes se van poniendo de acuerdo para sentir 2 voces. Así que Juan José, así no desaprovechamos ese ofrecimiento. Shalom. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios,
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente ha de entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, y
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Muchas gracias. Qué bonita palabra este capítulo 11. Un capítulo que nos va acercando ya al cierre de Hebreos al menos. Ya la Torá la hemos cerrado. Nos tomamos 7 días de meditar si realmente hemos estado haciendo el discipulado bien desde que el ciclo de estudios de la Torá ha estado. Estoy convencido que muchos de ustedes no. Antes de seguir con el tema, porque estaré convencido, porque ustedes saben que yo me comunico por medio de Telegram. Y a muchos de ustedes les envío mensajes y no me lo responden, ya sea cuando están enfermos, cuando han tenido un percance de algún tipo. Y eso demuestra de que si no me responden a mí, es porque hace rato Telegram a ustedes lo han abandonado. Por esa cosa que el sistema mete como que WhatsApp es lo único que hay para comunicarse. Y me apena mucho, específicamente, darme cuenta de mujeres a cargo de hijos, de jefes de familia, que están cruzados de brazos en el diario vivir. Y por eso quiero hablar de este grupo, pero más allá de este grupo, hablar de este grupo que se define acá. El grupo de los llamados a servir, escogidos por Dios, que aceptando el llamado, toman al sistema que nos rodea como lo que yo enseñaba esta mañana, un desierto sin sembradíos, un desierto no sembrado. Que por lo tanto, como lo leíamos y hoy vamos a estudiar, aceptan que esta vida es simplemente efímera y por lo tanto pasajera. O sea que hay que tomarla con una actitud. Y refiriéndonos al grupo que pertenecemos o decimos pertenecer, no podemos pretender jamás que este grupo, y hablo de nuestra congregación, se trate de un club social, como quizás otras congregaciones de distintos sustratos babilónicos hoy han permitido que sus asambleas se conviertan. Miren bien el capítulo 11. Pertenecer al grupo de gente llamada a servir, gente que tiene una actitud de valorarse con un propósito, es pertenecer a esta gente, gente que se ofrenda, gente que camina con un solo motivo, la fe. Se habla de Abel ofreciendo mejor ofrenda que Caín. ¿Y qué le pasó? Fue muerto por su hermano. Se habla de Enoc. Él no vio la muerte y vivió de tal manera que se lo llevó Dios. Se habla de Noaj o Noé, identificado él él y su familia como los que escucharon la voz de Dios, y aunque le decían que estaban locos, los únicos que inauguraron una nueva humanidad. Se habla de Abraham en obediencia, abandonando todo, su parentela, arriesgándose a ir sin saber a dónde, simplemente porque Dios lo llamaba y Dios le requería que fuera a donde él le indicaba. Se habla de la esposa de Abraham, Sara, ¿sí? Concibiendo fuera del tiempo de lo biológico y normal de la naturaleza de una mujer. Seguimos viendo allí, se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos viviendo como extranjeros y con una esperanza, algo mejor de este tramo tan cortito de la historia llamada vida humana, la patria celestial, la ciudad edificada
por el mismo Dios. Y dice que todos murieron, me gustó cuando lo leía, sin saber, o mejor dicho, sin haber recibido lo prometido. Lo único que hicieron fue con fe anhelar, con fe no dejar de mirar de lejos, con fe, por favor mire ahí y vaya viendo esto, entender de que lo que se venía siempre era mejor. Se habla de José con respecto a Egipto, tenía tanta fe que pidió que sus huesos fueran sacados en el Éxodo. ¿Lo van siguiendo? Solo me miran a mí. Y José representa, sabemos, a las naciones. Esa capa que le entregó su papá representaba tribus, razas, lenguas, por eso tenía muchos colores. Y habla de que sus huesos tenían que ir con ese Éxodo y Moisés tenía que llevarlo porque justamente la fe de José era que lo que se le daba a Israel también se le regalara a las demás naciones. Pero quiero cerrar esos últimos versículos, 37, 38. Fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba. Es una expresión muy fuerte que cuando estemos en Hanukkah quizás se les explique, tiene que ver con el libro de los Macabeos. Fueron muertos a filos de espadas, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El sistema no es digno de ti. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Un contexto en este capítulo 11 que habla de aceptar vivir como Dios quiere que vivamos. No como vos creés que Dios tiene que ayornarse a lo que vos querés de Él. No, un contexto donde dice que hay que vivir, pertenecer a este grupo, gente de fe verdadera, como Dios quiere que vivamos, haciendo en obediencia lo que Él nos ordena, y esa obediencia se sujeta desde esa palabra, diga conmigo, fe. Si quiere el resto que no dijo nada puede retirarse, porque yo pedí a todos que dijeran la palabra fe. ¿No será que lo que estoy diciendo ya te está doliendo, que ni siquiera puedes mover los labios para responder a mi solicitud? Y me gusta que te esté pasando eso. Me gusta. De todas maneras, vuelvo a pedirlo. Todos digan conmigo fe. Es la única condición para la obediencia. Solo obedecen, y perdón que sea la tercera vez que reitero en esta enseñanza, solo obedecen los obedientes. Los demás solo creen en Dios. Tienen asentimiento de las doctrinas, más bien de los dogmas que de Dios han recibido. Y ya que vi ese silencio, porque veo que las almas están bien mal, o sea, están procesando lo malo que ha pasado en los años de tu vida, yo quiero hacerte la pregunta cómo te identificas con esto, o con qué grupo te estás identificando. Con gente que toma las congregaciones como un lugar de lavado de conciencia, o lo que pasa hoy, un lugar de diversión, incluso social, de encontrarse con gente un poco mejor que lo que se puede encontrar allá afuera. Este grupo de gente que está acá, Yeshua lo llamó alguna vez, hoy de ti, hay de ti, dijo Yeshua estas palabras, hay de ti cuando todos hablen bien de tu persona. Este grupo de gente son personas de las cuales siempre alguien tiene algo malo que decir. Por mucho tiempo siendo creyente, pero especialmente liderando la fe a través de la pedagogía. He tenido hermanos en los distintos momentos de la historia de nuestro ministerio que siempre decían, ¿por qué a usted siempre, apóstol, tiene algo que decir? Y eso a mí me ayudaba, esa pregunta me enternecía en Dios, porque pertenezco a ese grupo de personas, los que justamente tienen la fe. Ahora, ¿cuál es la pregunta que me va a ayudar con ustedes a llegar a la mesa, al lavado de manos? La vamos a hacer fácil la pregunta, cortita. Así se va a llamar la enseñanza de hoy. ¿Qué es la fe? Repito, ¿qué es la fe? Y yo me voy a adelantar un poquito a algunas de las cosas que vamos a hablar. Lo primero, la fe, según este capítulo, y ya lo amplío, es lograr captar las irrealidades de la esperanza y llevarlos al ámbito de la realidad actual. Fe sería algo así como capto las irrealidades de la esperanza y lo llevo al ámbito de la realidad actual. El tema está en que nosotros tenemos un pequeño problema con estas dos palabras que han estado en este paradigma que les he soltado. ¿Cuáles dos palabras he mencionado? Esperanza. Por eso, entonces, ¿cuáles dos palabras, digamos así, bíblicas he mencionado que tenemos problemas nosotros? Bien, vamos de nuevo. Diga conmigo, fe y esperanza. Todos deben conocer cuando Pablo escribe en 1 Corintios 13, versículo 13, lo que les voy a leer. Repito por si querés corroborar esto. Primera carta a los Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense que Pablo es bien claro, no estaba infiriendo para nada que la esperanza y la fe no sean importantes. Dice, el mayor es el amor, pero los tres que prevalecen, el trípode donde el alma humana puede sostenerse al caminar, al elevarse. Recuerde que nuestra vida es en ascenso. Y a veces necesitamos algo como un trípode, ¿no? Es la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor, pero con eso no se infiere que la esperanza y la fe entonces no sean importantes, ¿sí o no? Lo que Pablo está queriendo decir es que cada cosa tiene su lugar y que cada una de estas tres cosas no puede sustituir al otro. No podemos sustituir el amor por la esperanza. ¿Coincide conmigo? Pero tampoco podemos sustituir a la fe por la esperanza. Vea el versículo que cita. Tampoco podemos sustituir a la fe por la esperanza. Sin embargo, muchos de ustedes, o muchas personas, para no tener que decir que yo en público a ustedes los avergüenzo, bueno, ustedes no, pero muchas personas siempre tratan de recibir las cosas de Dios sobre la base de la esperanza en el lugar de la fe. Y por eso muchas veces no reciben nada. ¿Por qué? Porque la esperanza permite mirar hacia el futuro. Esas serían las irrealidades. La esperanza permite mirar el futuro. La esperanza siempre es en tiempo futuro. La esperanza es la fuerza que nos permite ver el futuro desde las promesas hechas por el Eterno a nuestros ancestros y a nosotros. ¿Cuántos dicen amén si es que están entendiendo? Pero la fe es hoy, la fe es ahora. Dije que la fe es ahora. Por eso es que la fe es la capacidad o el poder que permite esas irrealidades de la esperanza, porque el futuro es irreal aún. Pero nos permite a nosotros en el ámbito del aquí y ahora hacerlo realidad. Versículo clave para la fe del movimiento llamado después cristianismo como movimiento, no como religión, ¿sí? Siempre ha sido Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se animan a que yo lo vaya diciendo, usted lo va rezando y al último lo tomamos y hasta lo aprendemos de memoria? Lo digo, usted reza detrás de mí. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Permítame ir a una traducción inglesa, Moffat, que llevado al español, lo hice a través del traductor, queda así el versículo 1. Escuchen por favor. Ahora bien, la fe significa que estamos seguros de lo que aún esperamos y nos mantenemos convencidos de lo que todavía no vemos. Otra traducción dice, la fe es darle sustancia a las irrealidades que esperamos. Darle sustancia. Y otra traducción, permítanme que vaya a distintas traducciones, porque una traducción es una traición. Si nos quedamos con una, siempre vamos a perdernos la significación de todo el pasaje. Otra traducción, recuerde que esto está en griego koine, dice, la fe, esto me gusta mucho porque esto era en Roma, la fe es la escritura de garantía. Lo que finalmente hemos esperado es aquello que finalmente hemos esperado y por fin sabemos que será nuestro. Ahora, ¿quién permite esta definición de fe? El Eterno. ¿A quién? A gente avanzada en el mover de salvación del Eterno. La fe o la palabra fe en hebreo se dice emuná. Se traduce como certeza y como confianza. Pero el problema está en que, y enseguida lo vamos a ver, en el griego, en la versión de Septuaginta, se usó una palabra muy poderosa que justamente la gente que venía de las naciones y aprendía las raíces de la fe, de la emuná, en el idioma hebreo, pero no aprendía hebreo, no aprendía hebreo, aprendía las raíces de fe, seguían hablando sus idiomas, tenían que captarlo desde esa palabra griega que enseguida les voy a decir. Una cosa sí puedo decir hasta acá con ustedes que creo que ya han sacado conclusión, y es que existen diversos tipos de fe. Todo el mundo, sean salvos o no salvos, todo el mundo dice tener fe en algo. Existe una fe humana, una fe natural. Sin embargo, acá, Hebreos 11:1, se habla de una fe, permita que remarque, ¿no? Una fe sobrenatural. Una fe que cree desde el mundo emocional del hombre. Fe de corazón es fe verdadera. No es fe racional, esa es la natural. Es desde el mundo de sus emociones controladas por este poder. La fe racional, la fe humana, la fe natural está controlada por lo que rigen los sentidos físicos, lo que se ve especialmente, lo que se oye.
hace que esa fe natural sea más fuerte o más débil. Pero esta fe que se abra acá, diga fe sobrenatural, no depende del mundo sensorial, es decir, no es esclava de los 5 sentidos. Por eso es captar irrealidades de la esperanza y poder llevarlas al ámbito de esta realidad, aquí y ahora. Pero ¿qué es lo que quiero subrayar de lo que leyeron? La fe surge sí o sí de estudiar, creer y practicar en obediencia la instrucción de Dios. Diga la instrucción de Dios. ¿Qué dice el texto? La fe es la evidencia de lo que no se ve. Hay cosas que pagar, pero la realidad del sumar y sacar cuentas de tu casa dice que esa deuda es imposible de pagar porque todas tus finanzas están tirando al rojo. Sin embargo, por adentro viene ese poder, eso que le da la irrealidad. No hay dinero, está todo en rojo, que dice que el dinero va a aparecer. En el momento que lo necesites, eso va a estar en tus manos. Hay mucho trabajo por hacer todavía en lo que es el año solar, mucho el trabajo de lo que te dedicas, desde la construcción, desde los talleres, es mucho, pero las fuerzas a esta altura del año no son iguales. Si no te pasa a vos, preguntale a cualquiera de tus conocidos. La fuerza falta, la fuerza física hace sentir que uno está cansado, lo hablo por lo que yo puedo decir, pero hay mucho trabajo a hacer. Y de repente viene esto que en el Salmo, que durante todo el mes que se fue, el mes de Elul, nos dijo el Señor, lean el Salmo 27 todo el tiempo. Y el 27:1 que dice, Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? La fe siempre va a decir en sí misma y de sí misma todo lo que la instrucción o las Sagradas Escrituras dicen, porque la fe sobrenatural es siempre en Dios. La fe sobrenatural es en Dios y la fe, por lo tanto, es fe en la palabra de Dios. Podés conseguir eso que tus sentidos dicen que no va a venir si tan solo al ir a la palabra de Dios encontrás las promesas que generan la esperanza, pero con la fe le das a esas irrealidades del futuro un sí, un amén, un en este aquí, en tu ahora. La palabra de Dios es maravillosa, hermanos. Es buena, es perfecta, no cambia, no falla. Pero tenemos que actuar. Y acá viene con el tema de cabeza y corazón. Y les quiero presentar un señor que van a poner los chicos en la pantalla más cercana a tu silla. Se llama John Wesley, un generador de movimiento de lo sobrenatural. Para los que no conocen su historia, no importa su historia en sí, pero seguramente alguien se encontró con la información de que existe por el mundo una iglesia llamada la Iglesia Metodista, que con el tiempo, por distintas razones, cuando las iglesias van recauchutándose en tradicionalismos, el Espíritu Santo lo que comienza como, por ejemplo, con este hombre que fue sobrenatural, este hombre que venía a ser un sacerdote anglicano, enviado como misionero anglicano a una región del anglicanismo en Estados Unidos, se encuentra con gente en el barco que les llamó la atención porque en medio de una tormenta donde el barco realmente se va a hundir tal cual el capitán lo informa, esta gente se puso a orar, la tormenta amainó como cuando Yeshua le decía a la tormenta, cálmate. Le había llamado la atención que apenas estuvo la noticia de que el barco se hundía, todo el mundo desesperado trataba de hacer algo para salvarse, más ellos solo en mucha paz se buscaron unos a otros y en ese grupo orando y cantando detuvieron la tormenta y el barco llegó a Estados Unidos. Lo que les preguntó a ellos qué fue eso, ellos dijeron es que somos salvos yo voy a decir Yeshua, voy a decir como ellos hablaban, somos salvos a través de Jesús y Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para en la oración hacer posible que lo que creemos sea realidad. Esto le cambió la vida a tal punto que él, cuando vuelve a Estados Unidos después de su misión, va a generar con otros estudiantes del seminario anglicano un grupo llamado el Grupo del Método. Y el método era eso, buscar a través de la oración el ejercicio de la fe, hacer que lo que estaba en la palabra, si dice eso, lo oramos para que pase con nosotros. Lo cierto es que obviamente la iglesia anglicana lo echó a esa gente y se formó el grupo llamado del Método y que se expandió por el mundo con él y su hermano que hacía música, sanidades increíbles, nace la organización de la iglesia metodista. Con el tiempo acá hay gente que viene de una escisión de eso, que son los metodistas pentecostales, que son hoy tan recalcitrantes como aquellos. Pero no me importa hablar de la denominación, sino para ubicarlo en quién es él. Él encontró esta frase, la puedo leer, aunque ya veo que todos la leyeron. ¿La puedo leer? He llegado a ver que muchos en la iglesia no tienen fe de corazón, diga fe de corazón.
simplemente están mentalmente de acuerdo que la Biblia es verdad. Están mentalmente de acuerdo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Están mentalmente de acuerdo en que Él murió por sus pecados según lo dicen las Escrituras. Están mentalmente de acuerdo en que Él resucitó de entre los muertos para su justificación. Pero en realidad no creen todo eso en sus corazones. Si lo hicieran, cambiaría su vida. El diablo le ha dado, dice él, a la iglesia un sustituto de la fe. Por eso es diablo, es mentiroso. Te pedí que estuvieras atento a toda la reunión para ver si cuando vengas al pan y al vino venís porque tenés fe verdadera, fe de corazón, o a esto que llamó él, ¿lo ven? Asentimiento mental. El sustituto de la fe en las iglesias es el asentimiento mental. Porque cuando la fe es del corazón trae resultado. Pero cuando la fe es de la mente, el acuerdo mental no permite el obrar de Dios. ¿Qué significa esto? Mucha gente lee la palabra de Dios, ¿o no? Mucha gente de la que lee la palabra de Dios está de acuerdo que es verdad lo que leen, ¿sí o no? Pero solamente con su mente están de acuerdo. Un trabajo inútil. Leer y creer mentalmente y no de corazón, a la hora de probar ser de este grupo que leyeron los muchachos, nos deja en vergüenza. Porque solo es la fe de corazón la que recibe de Dios, no esa fe mental, no el asentimiento mental. Voy a hablar asentimiento mental. Vengamos al Evangelio, porque esto tiene que ver con la buena noticia. El Evangelio habla de cómo nuestro maestro nos hizo entender qué es la fe. Marcos capítulo 11 es lo que les quiero compartir. ¿Me pueden acompañar? Marcos 11, 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24, Yeshua es la luz que está con nosotros. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo el que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y lo obtendréis, dice otra versión. ¿De qué habla? De andar destruyendo la naturaleza, probando si tenés fe. A ver, Cerro de la Gloria, pásate para Chile. Por mucho tiempo la gente cree que eso es fe. Pero cuando Yeshua está hablando, está sobre un monte llamado Monte Sión. Y en el Monte Sión, ¿qué es lo que estaba construido? El templo de Dios, la enramada del rey. ¿Amén? ¿Sí o no? Y cada vez que había sacrificios, pero especialmente cuando había fiestas, ¿qué se manifestaba sobre el templo de Dios? La nube de gloria, diga la Shekinah. Se traduce la presencia divina, la nube de gloria. Y esa nube se podía ver a lo lejos, pero estaba solo sobre ese monte. ¿Yahvé solo quería que estuviera sobre ese monte? No, había que echarlo al mar. El mar es símbolo de ¿qué? Las naciones. Yahvé nunca se reveló para solo un pequeño grupo de escogidos y elegidos, como hoy cree la cultura del judaísmo, los judíos. El judío no anda siendo prosélito, pero este judío está a estos judíos, sus apóstoles y a sus discípulos y a todos los que lo estaban escuchando, diciéndole, ustedes no han cumplido, porque no tienen fe de corazón, tienen intelectualidad de la Torá, tienen un asentimiento intelectual. Pero si tuvieran fe de corazón, hace rato que el mundo estaría cambiado, no sé si me entiende. Sería cuestión que pidieran que el poder los acompañe a donde vayan y en vez de contaminarse con lo que las naciones piensan, ustedes desde su trabajo en las enramadas harían que las naciones tuvieran estas 4 actitudes mentales de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos saber si tenemos fe de corazón o simplemente tenemos asentimiento o acuerdo mental con Dios? ¿Qué es el asentimiento mental? Repito, está de acuerdo con la Biblia. Dice, yo creo en la Biblia, es revelación de Dios. Hay mucha gente así o no. Creo en cada palabra. Sé que cada palabra de la Biblia está la verdad. ¿Sigo o no? ¿Conoce que la gente dice eso? Es bueno. Creo en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me decía un profesor a mí en el seminario bíblico. Yo me creo la Biblia de la tapa a tapa. Creo que la Biblia es la palabra de Dios hasta en el índice y los mapas, me decía. Sin embargo, no solamente este profesor, muchas personas que dicen eso, cuando apenas les viene lo que se conoce como crisis, comienzan a dar contra lo que dicen creer. O al menos, para no ir contra Dios, dicen, bueno, está bien, pero a mí esto no me funciona. Aquí hay gente que conoce a otros que siendo evangélicos desde chiquitos no les funciona. Les funcionaba más el pecado. El novio o la novia, o los novios y las novias, como se usa ahora, y las distintas camas
donde ella abrió las piernas, entendiendo que en Ramadas habla que la mujer no abra las piernas en cualquier cama y a cualquier verga. No digo nada mal educado, verga es la palabra correcta, las demás son incorrectas. Pene y o verga, vaya a cualquier libro de anatomía, son las únicas dos palabras correctas para hablar. Y si el ay fue por cómo digo y describo lo que allá afuera, hasta en las novelas, usted no le dice ay, ya es otro tema. Pero vuelvo a esto, no me funciona, me voy de Dios, Dios no me entiende, creo que la palabra es de Dios, sí, pero a lo mejor vuelvo, pero por alguna razón a mí no me funciona. ¿Será que Dios a mí ya nunca me quiso? Soy pecador, he pecado siempre lo mismo, ya Dios no me perdona. La verdadera fe no es asentimiento mental, la verdadera fe es, perdón que lo diga fuerte y lo remarque, la verdadera fe es actuar según la instrucción de Dios. Actuar. Porque el asentimiento mental simplemente permite reconocer cuál es la verdad o dónde está la verdad y que la verdad revela cuál es la justicia. Pero el asentimiento mental no garantiza que alguien actúe sobre lo que uno dice es así. Me viene la empresa sponsor de este día, Marco Fernández Construcciones. No se ría, dígame. Y me explica cómo hacer el cemento para proceder a hacer un cimiento. Digo, sí, qué bueno. Y le creo, sé que es así, porque para eso es el jefe de la empresa. Pero hasta que yo no lo haga, no puedo decir que sé lo que es hacer cimientos. Llevo este ejemplo así rápido y natural a nuestra relación con la fe de Dios. Están enojados, el asentimiento mental dice, sé que la palabra de Dios es verdad, sé que Dios ha prometido sanidad, pero por alguna razón yo no me sano. No puedo entenderlo, no te lo puedo explicar, pero no es para mí hoy la sanidad. Sin embargo, la verdadera fe, la de la instrucción, la de la palabra de Dios, dice, si la palabra de Dios dice que en las llagas de su Hijo he sido sanado y que allí se santifica el nombre de Yahvé Rafa, entonces eso que dice es así, eso es mío, lo tengo hoy, lo declaro hoy, y aunque todavía no puedo verlo, voy a meter sustancia en la realidad de lo que me va a pasar y voy a hacer que se adelante al hoy. Apóstol, lo que está adorando no se me cumple, ore usted que está más cerca de Dios. Usted se ríe, pero no le estoy diciendo cosas desde el chiste, sino desde la triste realidad de muchos. Si lo tenés, pedilo, porque si lo pedís con fe, si los apóstoles a la presencia de Dios durante 2000 años han permitido que estén las naciones y los apóstatas no han podido con su herejía intoxicar el actuar de esa presencia, la presencia de Dios con su palabra está garantizando que lo que vos crees desde el corazón, si lo orás y pedís, se materializará. Todo lo que pidáis orando, miren el versículo 24, debería usted remarcarlo, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pasa que algunos no oran y algunos oran mal. Jesús está diciendo, primero tenés que creer que lo tenés ya, antes de empezar a pedirlo. Pero empezás a pedir sanidad o no sé qué cosas de económica y no has buscado nada en la palabra que te garantice que eso que estás pidiendo, Dios así quiere que lo pidas. Nunca se puede, hablando de curación física, recibirla si no se cree que la tiene. Algunos recuerdan cuando allá cerca de mis 40 años, tenía creo que 39 años, estábamos en el otro santuario y en medio de una enseñanza yo quedé paralizado, parecido al pánico ese que se diagnostica por ahí, pero no era pánico. El lugar se me hizo grande, la sensación de desmayarme era, que nunca me he desmayado, muy fea, y además una serie de cosas que no vienen al caso, pero tuve que darle en ese momento a la persona que yo creía que era mi mano derecha el lugar, me llamaron a la asistencia médica, la rápido diagnóstico fue una situación de estrés y ahí comenzó, ¿qué podía hacer más bien por alguna avería, digámoslo así, en criollo cardíaca? Y comenzó una serie de estudios ya derivado a la médica clínica y a otros especialistas. Los estudios cardíacos, miren que estuve en todos habidos y por haber, indicaban que mi aparato cardiológico era maravilloso, todo el sistema cardíaco estaba bien. Pero el diagnóstico había que darlo desde todos los análisis y era un estrés con un nombre que no me importa ahora y no lo quiero ni siquiera mencionar, que a esta edad que hoy tengo, casi 58 en días más, en 30 días más, me tendría ya con un montón de características físicas y si es que estuviese vivo. Aquello llevó a momentos de hipertensión de 240, 110. Me acuerdo en Lima cuando llegué a esa hipertensión. Bueno, no recuerdo. Lo único que yo hice fue lo que siempre enseñé. Porque algunos que están acá no saben que esto, Nora no sé si ha venido hoy, no la vi, pero Julio sí lo vi.
Pero está Rebeca, está mi esposa. Al principio nuestro ministerio era todo el tiempo esto. Y nos dio resultado. Y nos dio resultado. Era todo el tiempo hablar de una fe, no de mente, sino de corazón. ¿Se acuerdan los que nombré? Y le daba resultado a cualquiera que estuviera ya sea en el garaje del barrio Dorrego donde funcionaba el comedor. Entonces yo dije, siempre enseñé fe. Y si bien físicamente lo que decían los médicos parecía que se iba cumpliendo, yo ante cada síntoma llevaba mi vida a la oración y decía, yo tengo la sanación. Porque los síntomas obviamente que te llevan a decir, no tenés sanación. ¿Y dónde está el Dios que te iba a curar? Lo que hice yo es mantenerme firme en la palabra de Dios. A tal punto que mi presión arterial normal siempre estaba en lo que es normal, 120, 80, y hoy mi presión arterial normal es 110, 70. Cuando yo estoy en 130, 100, ya me doy cuenta que se ha subido la presión. He ido rompiendo un montón de cosas que el estrés iba a provocar. La última vez que fue el odontólogo me dijo, bueno, tenés que entender que el bruxismo va a ir de peor en peor, tenés que cuidarte que no se te salga el maxilar, porque ahí te voy a querer ver. Y yo dije, yo sé lo que tengo. Y yo sé a quién tengo. Tengo a un Dios que con su palabra me dio esperanza, pero yo creo que me ha dado la sustancia, la fe, para meter en esas promesas la certeza de que lo que todavía no se ve, pero lo tengo en promesa, la Escritura, es convicción de que yo lo puedo convertir en realidad. Ahora, una cosa es la fe de Abraham, otra cosa es la fe de Tomás. Un ejemplo de fe de asentimiento, fe mental, era la de Tomás. Un ejemplo de fe de corazón es la de Abraham. Yo creo que aquí no, porque si no se enojan porque hablo de ustedes en público. Aquí, en esa cámara para atrás, en el mundo, los que nos ven, hay mucha gente que son más Tomás Dídimo que hijos de Abraham. La generación de Tomás yo la encuentro cada vez más aumentada, expandida. Tomás dijo, yo no creeré hasta que pueda verlo. En cambio, dice la palabra que Abraham nunca vaciló ante las promesas de Dios, sino que se fortalecía en la fe para que lo que estaba por allá se hiciera rápido acá. Si uno solo me va a decir amén, yo voy a proclamar el Evangelio. Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20, porque veo que no saben quién es este famoso Tomás. Juan 20, 24 al 29. Le van a dar el micrófono, se va a venir adelante. Estamos por mejorar muchas cosas tecnológicas, entre eso que donde se pare va a ir la cámara y le va a tomar, pero véngase adelante. Y vamos a escucharla leer Juan 20, repito, del 24 al 29, para que vean si podemos cotejar a Tomás y compararlo con nuestro padre Abraham. ¿Entienden el ejercicio que vamos a hacer? Por favor, Naomi, a las naciones. Y repito yo Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tengo una pregunta para hacerles, y gracias Naomi, perdón que no te diera la gratitud. Tengo una pregunta para hacerles. No se apresuren a responder, piénsenla muy bien, no está en la Escritura, pero sí está en la lógica de lo que el contexto de la Escritura nos dice. Está en esto que el propio Tomás dice, ¿verdad? Él dice, hasta que yo no viere los clavos, ¿verdad? Ahí estoy dando la respuesta. Voy a la pregunta. ¿Por qué a Tomás le resultaba difícil creer que Yeshua estuviera vivo? No se adelanten. Mano derecha alto de Karen. Yo sabía que venía por ahí. Es como que de repente así nos lo explicaron. Y no es que esté mal, no es que esté mal la explicación, pero me parece que le falta una parte muy lógica que no es la que nos han explicado siempre. Adriel.
Pero es lógica. Gracias, Karen. No está mal, ya va a ver por qué. Adriel, sí. Lástima que no tenía el micrófono. Karen dijo, porque él tenía que ver para creer. No es que esté mal, y ahora Adriel está esperando que un micrófono le llegue para decirnos, así yo no soy el lorito que repite lo que Adriel nos cuenta. Pero además atrás no lo responden, no escuchan a Adriel. Vamos. Y justamente esa es la parte lógica, la racional. Es como que olvidó todo lo que ha aprendido o lo que ha vivido y se dijo, no, pero si yo mismo vi cómo murió, yo mismo estuve cuando él ya... Es imposible que él esté vivo. No, eso, volvete atrás, yo mismo estuve. Cuando le clavaron las cosas. Bien, gracias mi querido Isaac y gracias Lucía. Pero por ahí lo quiero llevar. Poquito, ¿no? Pero Tomás había visto cuando perforaron las manos del maestro. Tomás evidentemente vio la lanza en el costado. Entre la multitud se escondió. Algunos dicen, no, estaba Juan. Juan era el evidente, pero él lo vio. Sus ojos lo vieron, diga, sus ojos lo vieron. O sea, sus sentidos físicos le dijeron que Jesús estaba muerto. Y como dice Adriel, había una lógica. Si yo lo he visto morir de esa forma, pues entonces voy a usar lo que mi mente conoce en lugar de la fe del corazón. Yo lo vi morir. Para poder cambiar esto que mi mente sabe, necesito tocar lo que yo vi, la perforación de los clavos y el costado. Le pregunto a todos, ¿queda bien eso? Él dependía de los sentidos. Era esclavo, y ahí está lo de Karen, era esclavo de la vista. Pregunto a los que están acá, ¿hay alguien que sufra constantemente el volver a ser esclavo o ser ya esclavo de lo que ven sus ojos? La vista es la representación de los sentidos todos. ¿Hay alguien que puede decir, yo soy esclavo de los sentidos físicos? Es nuestra lucha cotidiana. Los que no levantaron la mano son de esos hermanos que después hacen las cosas a su manera, los perfectos. Pero ustedes que están luchando contra la imperfección para ser rectos, saben que necesitamos un poder sobrenatural. Y ahí es donde aparece esto llamado fe. ¿Podemos ir a ver cómo era Abraham? Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21. Voy a invitar a cualquiera que considerándose buen lector pueda levantar la mano y acompañarnos. Repito, Romanos 4, 17 al 21. Bien, antes que Esther lea, ¿recuerdan lo que leímos en Juan sobre Tomás? ¿Recuerdan lo que dijimos de Tomás? Vamos a hacer la comparación, así que no se distraiga. Esther. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué bendita y bonita palabra para nosotros hoy aquí, que venimos desde la escritura de los Hebreos viendo cómo evitar ser apáticos. La gente apática es la gente que tiene asentimiento mental, pero no tiene fe de corazón. Es gente natural, pero no es gente que crea que de ellos puede brotar lo sobrenatural. ¿Notaron la diferencia entre la fe de Tomás y la fe de Abraham? Tomás solo tenía fe humana, sentimiento mental, fe racional, fe natural. ¿Qué decía? No voy a creer a menos que pueda ver y sentir. ¿Dijo eso o no? Abraham, sin embargo, ¿qué leemos? Creía la palabra de Dios. No consideraba que su propio... ¿Quién no consideraba a Abraham? Su propio cuerpo. Es decir, él no consideraba sus sentidos naturales, no dependía de la vista, no dependía de lo sensorial. El conocimiento de la fisicalidad no era lo que a él lo condicionaba. A él no lo condicionaban los sentimientos. ¿Qué es lo que consideró entonces? Las promesas de Sara.
del sacerdote Melquisedec. Exactamente, las promesas que salían de la palabra de Dios. Nunca vas a tener verdadera fe si cuando tu apóstol te pregunta, ¿cómo estás? Me enteré que te enfermaste, me enteré que estás así, me enteré que tuviste un accidente y pasó una semana y no le contestaste. No le importa al apóstol eso, porque se puede enterar por otros lados. Le importa que tu Telegram no funciona a la hora de lo que tu apóstol te comparte para solo incentivarte a que como jefe o jefa de hogar te sumerjas en las Escrituras y ni hablar de los jóvenes. Estamos cerrando un ciclo que para muchos de ustedes ha sido vergonzante. Pero volvamos a esto de la fe. Cuando me diagnostican, la lucha siempre es desde los sentidos. Sin embargo, Dios me mostró esto. Tenés la fe de Abraham, la has hablado cuando nació este ministerio. No consideres lo que dice tu cuerpo, lo que dicen tus sentidos. Considera lo que has aprendido desde mi palabra. Y eso ha sido mi mover siempre, aún en lo financiero. Tengo una mujer muy buena mayordomo. Es excelente en la administración de los bienes del hogar, como que también ayuda mucho en la administración de los bienes del ministerio. Pero en los momentos de avanzada financiera es la fe mía la que ha hecho que ella se sume, rompiendo la lógica que le es natural por su masal, por sus capacidades, y en vez de volver a esa fe de corazón, por la cual cuando este ministerio era algo que se movía en lo suburbano, en lo marginal, ella no tenía miedo de atravesar con los micros que llevaban hacia esos lugares, sabiendo que en ese lugar la fe le permitiría a ella, en un momento tan crítico como el que conocen ustedes, salir adelante. Y muchos saben el testimonio de cómo Dios la respaldó en eso. El Señor me ha sostenido en mis momentos de enfermedad, en mis momentos de pérdida con su palabra. Los sentidos siempre dicen otras cosas. Los sentimientos, hablo de mí, me tienden a traicionar todo el tiempo, pero la fe es lo que hace que yo no me mueva de donde estoy parado, la palabra de Dios. Sé que cuando uno enseña esta cosa se extiende mal. Cuando yo enseñaba esta cosa, alguna vez un pastor bautista dijo, y él está enseñando la herejía de la ciencia cristiana. No, yo no enseño eso. La ciencia cristiana, no voy a describirlo mucho, pero es una secta que aparece en el siglo XIX, donde la mujer que lo funda dice, cada cosa que te pase, negala. En realidad no te está pasando, hay que negar. Negar la enfermedad, negar esa pobreza. Y fue un movimiento internacional, creo que todavía existe esa entidad. Yo no estoy pidiendo que neguemos dolores, que neguemos realidades, que negues síntomas de finanzas vacías o del acabose de la salud. Yo lo que te estoy pidiendo es que aceptando la realidad, tomes de las irrealidades que da la esperanza que viene de sus promesas, si es que estudias la palabra, y le pongas una sustancia obligando a que lo que ya está escrito a tu favor se haga aquí y ahora un milagro financiero, familiar, económico. La verdadera fe es eso que yo te decía. Si Dios lo dijo y dice que es así, entonces es así. Dios dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados, entonces yo estoy sano. Dios dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, entonces en momentos de necesidad, Él lo va a hacer. El Eterno es la fortaleza de mi vida, entonces cuando yo tienda a la depre y no quiero salir de la cama, yo sé que Él me va a dar la promesa. Voy a desde mi cama incluso clamar. Porque la verdadera fe se basa en la disciplina de estudiar la palabra y de vivirla, meditar la palabra, es estudiarla en la mañana y en la noche simplemente haciendo respiración de meditación, profundizar en lo que fue para vos ese alimento, no en el conocimiento mental de la historia que leíste, sino como en ese día esa historia a vos se te hizo carne y en vez de esperanza se te hace poder sobrenatural. ¿Vas a preguntar? ¿Vas a agregar? Entonces déjame terminar y gracias por eso, ya te doy lugar. No sé cuántos pueden sentir que se alimentan desde lo que el Espíritu tiene para nosotros, ¿no? A ver, para terminar, si le doy lugar a nuestro hermano Fernández, el empresario. ¿De verdad? Y le cuesta, tiene a la hija al lado, pegarle decirle así, papá, cree, decirle así, ahí en la espalda, en el hombro, papá, le pegaste fuerte, créelo. Muy bien, gracias, querida. A ver, la palabra llega a ser parte de nosotros si es que consideramos que la palabra es el alimento que necesita nuestra alma.
Porque si no, nuestra alma va a seguir alimentándose de las noticias del diario vivir, las redes sociales, el chusmerío, la violencia de la calle, la violencia de la patronal, la violencia, las mentiras. Pero cuando la palabra se vuelve nuestro alimento, nosotros hacemos que el espíritu sea fuerte y ya no sos un hombre natural. ¿Sabes cómo dice Pablo que sos? Un hombre espiritual, un ser humano espiritual. Te lo hago fácil, un ser humano que maneja lo metafísico, lo sobrenatural. La palabra de Dios infunde confianza. Y la confianza siempre hace que uno camine seguro. Por algo, Santiago dijo que la fe sin obras se encuentra muerta. Es fácil, Santiago 2:17 lo dice clarito. Es más, la fe mental, la fe que asienta las cosas, también la tienen los demonios. Vamos a Santiago 2:17 y me suma Marcos, porque estoy ya buscando el final, ¿sí? Santiago 2:17. Es uno solo, Marcos, léelo vos. De paso, y ahí yo digo unas palabras y vos me vas a sumar, te quedas con el micrófono. Dale. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo quiero, antes que hable el aporte de este varón, decir esto. Hay que actuar, hermanos. Hay que actuar. Hay una traducción inglesa que la traduje al español, se llama Weymouth, y dice así este versículo. La fe sin sus acciones correspondientes, ya está muerta en sí misma. O sea, la fe, ¿qué es? Un acto. La fe es actuar según lo que Dios dijo. La fe es hacer aquí y ahora posible las irrealidades de la esperanza, pero no por un acuerdo mental. Con acuerdos mentales no funciona las palabras de Dios. Los asentimientos mentales, sí, yo creo, no producen resultados. Allí mismo el propio Santiago le dice a alguien, tú dices que tienes fe, pero no tienes obra. Mire, a ver, el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19, miren, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿Está bien creer? ¿Está bien asentar? Está bueno, pero también los demonios creen así y tiemblan. Los demonios que dicen, no, Yahvé no es Dios. No, Yahvé es Dios. Los demonios dicen, no, Jesús no murió en la cruz. Saben que murió en la cruz. Todos lo hacen asentimiento. Por eso el Hasatán venía con la palabra. Pero tiemblan, porque ellos ya no pueden provocar cosas sobrenaturales. No, yo he visto los endemoniados que dan vuelta a la cabeza y vomitan verde. No, viste muchas películas de Hollywood. La monja, para colmo todo. A veces por ahí yo quiero hacer un estudio sociológico. ¿Por qué todas las películas de terror son mujeres? Pero volviendo acá, porque yo no soy sociólogo, es por acciones, hermanos. Cuando hay hambre, hora de almorzar. ¿Qué hay de comer? Tengo hambre, hay fruta. Qué violencia familiar. Veo que pasa en varias casas eso. El feminismo tendría que considerarlo. Cerremos. ¿Es posible actuar hoy para nosotros en lo sobrenatural? Sí. Y nos tenemos que basar de acuerdo a esto, de acuerdo a la esperanza que nos dan sus promesas y la sustancia que con la fe podemos dar. Pregunto, Solange, ¿tu equipo encontró la palabra griega? Bueno, voy a dar un adelanto y ahí vamos. Fernández, Marcos, ¿podés pararte acá? Yo sé que tenés intimidación en público y no te critico eso, pero yo muchas veces he mostrado que lo has vencido, así que dale. Gracias. Iba a formularlo como pregunta, pero me voy a ir sacando un poco esa a veces manía, porque verdaderamente captando lo que está enseñando, estoy convencido de que si somos sacerdotes, lo celestial y lo terrenal converge en nosotros, en nuestro corazón. Y si converge en nosotros, estoy convencido de que unir cielo y tierra es lo celestial que no cambia, que está predestinado, que está diseñado en la perfección. Nosotros como sacerdotes podemos anclar lo que cambia, lo terrenal, lo que está sujeto a modificaciones permanentes. Y hoy me doy cuenta que ese altar sin sustancia, sin fe, no vamos a poder ejercer sacerdocio. No vamos a poder hacer que lo efímero, lo que cambia todo el tiempo, lo terrenal, pueda sujetarse y anclarse
a lo celestial, a lo que está establecido para nosotros porque está escrito. Eso Oh, es bueno, lo único. me suma mucho. Quiero ponerles entonces con esto que dice este varón desde su corazón, realmente bueno, una palabra en las pantallas. La palabra ya va a aparecer, apenas aparezca les informo un poquito. Esa palabra, hipostasis, es la que está ahí en Hebreos 11:1, ¿sí? Cuando dice que la fe es la certeza, ¿sí? Hipostasis, diga hipostasis. ¿Qué significa eso? Hipostasis es una sustancia, por eso es difícil traducirlo, porque la palabra hipostasis también tiene que ver con una escritura legal, algo que está escrito. ¿Se acuerdan que les leí una traducción? Algo que es un documento escrito que ya garantiza que lo tenés. Pues bien, yo le quiero contar algo que pasó en la misma Israel con un descubrimiento. Es pues la fe, la hipostasis, diga hipostasis, de lo que se espera. Certeza es como se lo ha traducido. Era la manera de que el autor de Hebreos, influenciado por Pablo, puede explicarle a la gente, ¿sí?, lo que es la emuná hebrea. Para los judíos no existía problema en eso, pero para la gente de afuera sí. Porque Tomás, por ejemplo, que estaba muy influenciado por la razón griega, tiene justamente una fe mental, racional, de estudio, de asentimiento mental, no fe. Entonces él va a usar esta palabra difícil, pero quiero darles algo que creo que nos ayuda a nosotros. Resulta que allí en Israel, en un estudio arqueológico, se encontró un cofre de hierro con documentos de mucho valor que pertenecían a una noble que se había alojado en un mesón, una noble romana. Esta posada o mesón se incendió y esta mujer que andaba con los títulos de propiedad allí en Palestina, en Israel, puede que haya muerto en el incendio porque se encontraron muchos esqueletos, pero lo importante es este cofrecito que estaba ella abrazada. ¿Y qué es la hipostasis? Títulos de propiedad. Por la costumbre que había en Roma, algunos tenían propiedades en distintas partes ya lo he explicado esto, del mundo que gobernaban, especialmente en Israel. Y parece ser que este título de propiedad es lo que garantizaba por donde ella fuera que ella podía hacer con esos lugares que pisaba lo que quisiera, venderlos, si eran lugares de plantación, cambiar los cultivos. Lo único que tenía que hacer era actuar en base a mostrar que era la dueña de eso. Creo que con esto solucionamos algo muy complicado, que es la palabra hipostasis, porque, por ejemplo, si voy a los distintos diccionarios, les voy a leer el vocabulario griego llamado Moulton Milligan, y dice que hipostasis es un término legal. Significa un conjunto de documentos relativo a la propiedad de bienes que una persona tiene, depositados en esos archivos y que constituyen la prueba de que ella es la dueña y que esa persona puede usar ese derecho cuando ella quiera. O sea, la fe, que es tu título de propiedad de las cosas que se esperan. Lo que está arriba está en tu futuro, pero le podés dar sustancia a esa irrealidad para que se haga real aquí. Así que en el primer siglo, a través de Yeshua, se creía en esto. Lo que subyace a esto que ven nuestros sentidos es más poderoso, es desde donde todo se sostiene, lo leían los chicos. Es incluso desde donde todo se creó, simplemente porque con la palabra se decía y así ocurría. ¿Qué vas a empezar a decir esta semana? ¿O qué vas a empezar a decir acerca de la fe desde esta semana, cuando comencemos el ciclo, donde Dios te está diciendo, podés reverdecer? Las cosas que yo hago en el séptimo mes son cosas nuevas. Por eso la fiesta del séptimo mes también hay que vivirlas, porque permiten que uno reverdezca. No existe ancianidad, lo leíamos a Abraham. Con 75 años, con 85 años, con 90 años, con 100 años, no le hacía caso a su cuerpo. Predicaba la benevolencia de Dios y cuando ya no había extranjeros en la carpa porque era de noche y ya no había quien invitar para comer y predicarle que Dios es bueno, hacía así: Sarita, Dios es bueno. Y allí iba: Sarita, Dios es bueno. Ustedes son muy argentinos y pícaros, pero era la misión más importante de Abraham y no le hacía caso al cuerpo. ¿Qué es luchar esperanza con esperanza? Ya no
todas las veces que hacía los deberes no podía decir, ay, es la primera vez que me pasa, no le iba, sino que intentemos de nuevo, Dios es bueno. Y vino Isaac. Hoy es el día de la fuerza de Isaac. Esta mesa hoy nos invita a la fuerza de Isaac. ¿Qué es la fuerza de Isaac? Practica más rigor con tus sentidos. Dale latigazos a tu sensorialidad. No, apóstol, usted porque no sabe lo que es estar casada con ese hombre, ni me interesa. Se ríe, pero yo escucho esas frases así. Dale a tus sentidos castigos. Y corrijo lo que dije, hacelos cordero para que sea un lindo carnero, no era macho cabrío, carnero, todo el tipo dije macho cabrío. Llévate tu alma a ser como niño. La veo a Roma, la hija de Marcos, o veo otros niños, ahí entre 5 y de 5 años para abajo, y ellos creen todo lo que los papás dicen. ¿No están asustados de que mañana no van a comer? ¿No están asustados en que mañana si se enferman no van a tener medicina? Y es más, ningún niño está asustado por enfermarse. Aun cuando un niño se enferma, ningún niño espera que mamá le dé medicina. ¿Qué esperan, Solange? Los niños cuando están enfermos, ¿qué esperan de su mamá? Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo esperan que la sane mamá? Estando con ellos. Eso es el Shaddai. Sentir que si estás enfermo, el Shaddai está contigo. Deja que te bese. Deja que te bese. Sí, ya te abrazó. Esto se activa hoy. Él abrió los brazos para decirte, yo te abrazo. Con mis manos con evidencia de clavos, con mi costado con evidencia de lanza, con mis pies. Yo te abrazo, pero deja que mi Padre te bese. Pero también empezá vos a hablar de ese amor. El amor de Dios no podés guardarlo. Cada día hacete una meta. Esta semana, aunque sea, tenés que decir, a una persona le voy a hablar y le voy a hablar. Y la otra semana a 2 personas les voy a hablar. Hacete metas. Y cuando veas que esta mesa no queda sola, sino desde la semana que viene va a haber en el Zoom una pantalla para, por ejemplo, cuando los papás tienen con sus niños pequeños que salir. Hay líderes de acá, desde lo pastoral a los diáconos, que me han presentado la queja de que muchos papás o mamás que salen se ponen a chusmear afuera. No hablan de lo que estaba yo hablando, sino que hablan de doña Teresa. Doña Teresa es la vecina que vive 3 cuadras más allá, casi llegando al Noti, y hablan de ella. Entonces, hemos decidido que esté la pantalla para que puedan con los niños estar allí y, por supuesto, acompañados de una linda pastora, de un buen diácono, de alguien que diga, miren lo que dijo el apóstol, más importante que doña Teresa. Entonces, yo decía, está bueno como recurso necesario, pero también está bueno porque en un tiempo más no vamos a entrar si vos a esto que acabo de decir lo empezás a llevar a la práctica. La verdadera fe siempre multiplica, nunca divide. La verdadera fe siempre suma, nunca resta. El Señor está sobre ti y quiere desde esa cobertura hacerte conocer el fuego, la pasión de la fe. Teníamos que terminar diciendo, o estoy en el asentimiento intelectual de asentar algo, sí, es así, o estoy en la fe de corazón. O Tomás o Abraham. Ya Dios habló. Vos te conocés, toma una decisión de dónde empezar a caminar. Músicos, quiero que cantemos, pero antes que ustedes lo hagan, quiero saber si están dispuestos a lavarse las manos antes de subir. Y quiero proponer eso, que el lavado de manos sea con una conciencia. Toda esta fiesta tiene 2 protagonistas. En el templo tenía 2 protagonistas. No era la enramada. Adentro del templo no se hacían enramadas. El templo era la enramada de Dios. Pero adentro del templo había 2 protagonistas. ¿Escuchó? Aunque sea uno. Insistí muchas veces en el aula virtual eso. Dentro del templo había 2 protagonistas. Por eso Mashiach nunca dijo, yo soy la enramada de ustedes. Nunca dijo eso. A ver, Sandra, que me levantó la mano educadamente y me está respetando eso. El agua viva y la luz. El agua viva. Esta es agua viva porque viene directamente del río. No, pero salió del grifo. Claro, mi amor, ¿quiere que le explique cómo llegó al grifo? Entonces, agua viva habla de que nos lavamos las manos según las escrituras nos revelan a Mashiach. Acá hay varones y o mujeres que hace tiempo hacen este rito, pero siguen siendo gente como Tomás. Sensorial, sentimentalista. Me dijo, no comprende. Hasta que se comprende. Lavate las manos si es que crees en Yeshua, según dice la Escritura, tal cual Él
en Juan 8, en una fiesta de Sucot lo dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.